Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto, mi nombre es Vladimir Cañas, soy el líder para Colombia de Family Life y bueno, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes algunas serie de principios de un tema que definitivamente me apasiona y que ha hecho un gran impacto en mi vida y tiene que ver o está relacionado con la hombría. Creo que este es un tema trascendental en el momento en el que estamos viviendo. Si hay algo que en la sociedad podemos evidenciar de la crisis que estamos viviendo en general, pero de la crisis también que estamos viviendo en la familia, tiene que ver con la distorsión o la confusión que existe en torno al rol del hombre. El hombre en general, pero también el hombre como padre, el hombre como esposo, el hombre como líder de una sociedad que tanto lo necesita. Si queremos que algo suceda en medio de estas crisis, cambios positivos, cambios alineados al consejo de Dios, es necesario que como hombres tomemos la posición y el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas estadísticas, hay muchas cifras que muestran la situación que estamos viviendo. Una de ellas, aquí en Colombia, a nivel local, dice que en los últimos 10 años, o sea, entre enero de 2012 y diciembre de 2021, hay un registro de 601.000 matrimonios civiles aproximadamente, pero al mismo tiempo, paralelamente, hay 214.266 divorcios. Es decir, por cada tres matrimonios que se dieron, un divorcio en Colombia también se dio en ese periodo. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo, esto tiene que ver mucho con la influencia que los hombres necesitamos tener para conservar una de las instituciones preciosas y preciadas para nuestro Dios, y tiene que ver con la familia. Y lo que les quiero compartir tiene que ver o está relacionado con un programa que con Family Life se ha desarrollado, se ha aliado se llama Hombres de Impacto. Este programa tiene como objetivo el fortalecer el entendimiento, la comprensión del propósito, del significado, del llamamiento de los hombres a la luz de la palabra de Dios. Es un programa que definitivamente genera una gran influencia. Personalmente, cuando participé, a pesar de haber tenido varios años ya en el cristianismo, pude fortalecer, pude descubrir, y no solamente descubrir algunos principios que debería yo interiorizar en mi vida, sino sobre todo pude colocarlos en práctica y pude llevarlos a un día a día, una acción consistente o coherente con mis creencias. Y eso empezó a transformar la manera en la cual me percibía, la manera en la cual me relacionaba, la manera en la cual actuaba en una agenda diaria y constante. Y hoy quisiera compartir uno de los principios, en realidad son 7 principios que están enmarcados en tres componentes: fundamentos, dirección y acción. Pero hoy quiero compartir uno de los principios del área de fundamento y tiene que ver con sé tú mismo. Y este componente responde a algunas preguntas básicas que todo hombre debería tener con claridad para poder caminar en un propósito y en un entendimiento del llamamiento que Dios ha hecho. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué te da valor? ¿Qué te da valor como hombre? En realidad, esta es una pregunta muy importante porque el hombre necesita saber claramente quién es el que le da valor y tiene que ver con quién lo creó. Porque muchas veces tenemos voces silvestres, tenemos algunos paradigmas que la sociedad ha impuesto, la cultura ha impuesto sobre nosotros, y a través de esos paradigmas nos vemos y vemos a los otros hombres. Hay algunas preguntas bien interesantes. ¿Qué le da valor a un hombre? Si yo te preguntara en la sociedad el día de hoy, ¿qué le da valor a un hombre, o un hombre cómo percibe que otro hombre tiene valor? Y muy seguramente habrán respuestas como el dinero, la posición, la influencia, el poder. Bueno, y creo que todos estos son elementos que hoy en día están enfrentando nuestros jóvenes, nuestros hombres, cuando creen que en realidad esto es lo que les va a permitir tener valor. Pero asimismo, ¿qué nos da valor desde el cristianismo? De pronto un hombre cristiano, ¿cómo ve que otro hombre tiene valor? Y podríamos hablar de pronto de conocimiento, de preparación, de los dones, del ministerio.
pero en realidad todos estos son paradigmas. Ahora, para ti, ¿qué crees que te da valor? Y muchas veces nuestra realidad o nuestro desafío, nuestra lucha inicia allí, ¿no? Porque no es mentira que muchos de nosotros hemos crecido con luchas con respecto a la relación de paternidad, de maternidad, y muchas de estas relaciones hicieron que nuestra identidad y nuestra dignidad fuera afectada. Y al no sentir que valemos, empezamos a tener algunas luchas internas que nos llevan a estos sustitutos que la cultura, la sociedad nos está entregando, esos sustitutos que acabamos de hablar. Pero aquí no se trata de cuáles son esos mediciones de la sociedad o de las otras personas. Aquí se trata es dónde yo tengo puestos los ojos para poder recibir el valor, la pertenencia, el amor y la aceptación que necesito. Y aquí es donde hay una figura bien interesante que el material nos brinda y es desde dónde nos estamos viendo. ¿Nos estamos viendo desde los ojos de los otros o desde los ojos de nosotros mismos por las experiencias que hemos tenido? Porque si es así, nos estamos viendo a través de un amor condicional. Nos estamos viendo a través de las preferencias personales, dependiendo de la perspectiva de la persona que nos está observando, del jefe con el cual estamos trabajando, de la esposa con la cual estamos conviviendo, a través de los valores que nosotros hemos adoptado, que la sociedad ha adoptado, a través de la perspectiva que tengamos nosotros de poder, a través de la visión de nosotros mismos, una visión distorsionada y muchas veces afectada por las experiencias que hemos tenido. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos enfocarnos como hombres es descubrir en la propia palabra y en la propia intimidad con Dios cómo nos ve Dios, porque en realidad no nos podemos ver desde ese espejo roto de los demás, sino necesitamos buscarnos ver desde la gracia de los ojos de Dios. Y desde esa gracia nosotros podemos vernos con un amor incondicional que no está basado en nuestro propio desempeño, un desempeño que muchas veces se vuelve una lucha, porque Dios no nos ama por lo que hacemos, Dios nos ama por lo que somos, Él nos creó y nos creó como una obra perfecta. No nos ama desde el éxito o el estatus o la posición que nosotros tengamos. De hecho, la palabra nos anima aún a buscar humildad, a considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. O sea que en realidad la posición no nos define. Dios siempre va a creer lo mejor de nosotros. Él nos ve en nuestro potencial. No nos ve desde nuestros defectos, nos ve a través de los ojos de la cruz, a través de Jesús. Nos acepta entonces tal y como nosotros somos. El mejor reflejo de quien soy es a través de los ojos de Dios. No podemos confiar en nuestro propio punto de vista o en nuestro propio paradigma. Necesitamos nosotros aprender a confiar en la palabra de Dios y movernos desde esa realidad de la palabra de Dios. No sé si te hace sentido. Entonces, ¿quién nos da valor? Dios nos da valor. Dios te da valor. Nadie más te puede dar el valor. Es aquel que te creó, aquel que te ama, aquel que dio la vida por ti, el que te da valor. La segunda pregunta dentro de este componente de ser tú mismo es, ¿cómo eres único? No tienes que pretender ser único, ya eres único, Dios te creó único. En el Salmo 139, Dios nos describe cómo nos creó de manera única. Fuimos creados, dice el Salmo, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste desde el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observaste mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Qué gran descripción. ¿Cómo entender que fuimos creados al detalle? Dios estableció un diseño único, nosotros tenemos rasgos característicos únicos, nuestras huellas son únicas, nuestros ojos son únicos, no somos igual a ningún hombre en esta tierra. No tenemos que estar buscando parecernos necesitamos descubrir el original que Dios nos dio.
Y esto nos da un entendimiento dentro de esta pregunta. ¿Qué te hace único, no? Dios te acepta y tal y como eres. Dios te ama y te acepta tal y como eres. Necesitamos librarnos de estar buscando reconocimiento por el desempeño que nosotros tengamos. Él nos creó a todos para tener comunión con Él, para experimentar su amor y su aceptación. Pero ese egoísmo, esa muchas veces naturaleza que viene del pecado, experimenta, digamos, ese vacío en el corazón, pero necesitamos mantenernos en fe, caminando en las realidades y en los principios de Dios. El sacrificio de Jesucristo al morir en la cruz compró nuestra libertad para ser personas diferentes. Ya no tenemos que ser esclavos de nuestro desempeño, ni tratar de ganar el amor o la aceptación de Dios. Su amor y su aceptación están disponibles para nosotros como regalos gratuitos por lo que Dios ya hizo por nosotros. ¡Wow! Estamos libres entonces ahora de la preocupación que tenemos por nuestro desempeño. Allí podremos caminar en libertad. Allí podemos caminar y vivir en nuestra propia singularidad, no queriendo ser como los demás, sino queriendo ser nuestro propio original. Alguna vez escuché esta frase que conservo en mi corazón y constantemente me repito: Dios te creó un original, por favor, no mueras como una copia. Dios te creó un original, por favor, no mueras como una copia. Trata, persevera en que día a día podamos ser la mejor versión de Dios, el original, que podamos ser la mejor versión de la revelación que tenemos de parte de Dios de cada una de nuestras vidas. Entonces, no tenemos, y en la segunda pregunta, que tratar de ser únicos. Ya eres único. Eres una obra maestra creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predeterminó de antemano para que anduvieses en ella. Hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Hechura es esa obra que el propio artesano con sus propias manos creó y la hizo única, una masterpiece, una pieza maestra. Después de que Dios te hizo, simplemente rompió el molde. No hay otro igual a ti. La tercera pregunta es: ¿cómo puedes entonces ser tú mismo? ¿Cómo puedes caminar en esta libertad de singularidad? Necesitamos entonces descubrir esta singularidad. Hay muchas áreas que necesitamos empezar a determinar, empezar a investigar de nosotros mismos. Bien dice la Escritura que es mejor dominarse a sí mismo que mandar un ejército. Muchas de nuestras preocupaciones están muy dadas en cómo lideramos, cómo llegamos a otros, pero hoy quiero animarte a algo. Uno de tus mayores retos debe ser liderarte a ti mismo. Uno de los mayores retos debe ser conocerte a ti mismo, porque tú no puedes liderar lo que no conoces. ¿Y cómo te conoces? Necesitas explorarte de la mano de Dios y entender el diseño. He descubierto en este tiempo un principio que es fundamental en este tema de la singularidad y tiene que ver con que el propósito está antecedido por el diseño. El propósito está antecedido por el diseño. Si hay algo que nos puede dar una claridad de a qué hemos sido llamados, de cómo podemos caminar en ese propósito, es el diseño, la conformación, la hechura que Dios hizo en nuestras propias vidas. Y por eso la mayor clave está aquí adentro. Y necesitamos de una u otra manera explorar. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, necesitamos establecer nuestras relaciones clave que nos permitan ver lo que nosotros no vemos. Todos tenemos puntos ciegos, todos necesitamos de otros, fuimos creados para ser interdependientes. Y la única manera de descubrir nuestro propósito y nuestro diseño tiene que ver con esa comunión en amor y que nos permitamos ser formados y ser descubiertos con otras personas, relaciones claves, mentores, personas que Dios ha puesto en nuestro camino como regalo para desarrollar y descubrir este significado. Tenemos destrezas y habilidades, fuimos equipados para el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles son tus destrezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas en estas áreas? ¿Cuáles son las experiencias de la vida que has tenido? Porque Dios nos ha consolado para ahora ser consuelo de otros. En este momento, muchas veces llegamos a los pies del Señor y desechamos todo lo que ha pasado, pero muchos de esas experiencias que no son traídas por Dios, pero que Dios ha permitido, son las que nos permiten ahora ser consuelo de otros. Y por eso, dentro del mismo proceso Hombres de Impacto, nos invita a explorar, a meditar en aquellas experiencias que definitivamente han marcado y han sido hitos en nuestra travesía en la vida.
¿Cuáles son los dones espirituales que Dios ha entregado? Necesitamos escudriñar en las Escrituras los dones de lo que la palabra dice, porque además la palabra afirma que tú y yo tenemos por lo menos dos dones para el cumplimiento del llamamiento. Y no podremos operar en libertad en ello, en nuestra singularidad, hasta que no los descubramos. ¿Cuáles son las pasiones? ¿Qué es lo que está latiendo en mi corazón? ¿Qué tanto yo tengo claridad de cuál es el segmento objetivo, cuáles son las personas que Dios me ha llamado a influenciar? Es importante meditar en ello. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Sabías que Dios te hizo con un temperamento, una combinación de temperamento único? Es muy importante entenderlo porque el temperamento del 80% es heredado y el 20% es formado. Y muchas veces esto no lo estudiamos. Es muy importante entender mis reacciones naturales frente a las circunstancias y los estímulos porque como lo decía hace un momento, yo no puedo dominar lo que no conozco. ¿Cuáles son los valores fundamentales? ¿Cómo puedo determinar esos valores fundamentales? Esto es lo que me va a permitir entonces descubrir esa singularidad para poder caminar en libertad y en ese diseño único que Dios me ha entregado. Y por último, dentro de las preguntas que nosotros estamos desarrollando, tiene que ver con, bueno, ¿cómo valoras tu singularidad? ¿Cómo valoras el ser único? ¿Saben? Durante mucho tiempo yo pretendí tratar, aún en el cristianismo, pretendí tratar de ser como otros, como tal líder cristiano se movía, como tal otro decía, como tal otro lideraba. Y la libertad vino cuando al descubrir mi singularidad empecé a caminar en esa singularidad. Cuando la pude valorar, yo no puedo amar lo que no valoro. Fuimos diseñados no para amar la basura, sino para amar lo que tiene valor. Y yo no puedo caminar en libertad hasta que no me amo. Y entonces cuando descubrí la singularidad, pero cuando empecé a valorar cada uno de estos rasgos de los que acabamos de hablar, y empecé a caminar en ello, entendiendo, número uno, que esto es un desarrollo gradual. Entonces, número dos, entendiendo también que la perfección es un fantasma, es una ilusión atractiva que siempre va a pedir más de ti, pero que nunca logra satisfacción. Esto de pronto afecta mucho más a ciertos temperamentos como el mío. Y entonces cuando tuve esta realidad, empecé a entender algo en mi vida y empecé a caminar en esta consigna. Necesito practicar el progreso, no la perfección. Necesito valorar el día a día, el progreso, el entendimiento de progresar, la confianza, de dar esos pequeños pasos que hacen la gran diferencia y seguir avanzando en ese crecimiento a la plenitud o a la altura de la plenitud de Cristo en mi vida. Necesitamos avanzar y ser genuinos con los demás. Esto nos permite ser humildes en lugar de dejar que el orgullo sea la forma que lidere nuestro actuar y nuestra respuesta. Necesitamos amar y aceptar a los demás no en función del desempeño, ya que vemos que como Dios me ama incondicionalmente a sí mismo, yo necesito amar a mis hermanos de la misma manera. Necesito tener la libertad para no tratar de ser todo para todos. En el cristianismo es tan común personas, hombres quemados, hombres frustrados por tratar de responder y tener contentos a los demás. No estamos llamados a eso. No también es una respuesta y necesito ejercitarme en eso. Y necesito relajarme y disfrutar lo que soy, sea introvertido, sea extrovertido, sea enfocado a la tarea o sea enfocado a las personas. Entonces, este principio me permite entender la libertad a la cual he sido llamado a caminar. Y la invitación entonces es, bueno, en un primer momento en esta degustación, como lo llamé, que puedas tú meditar en estas preguntas que nosotros conversamos el día de hoy. Pero también la invitación es que podamos nosotros conectarnos con el movimiento de Family Life. Hay una serie de materiales que nos van a permitir caminar en esta libertad. Súper recomendado de la semana. Hombres de impacto, conéctate con tu líder de país, pregunta acerca de ello y atrévete a vivir esta aventura. Es una aventura de varias sesiones, pero que se enfoca en restaurar el propósito, restaurar el significado, vivir una vida conectado con la fuente y compasión. Entonces hoy descubrimos la respuesta a 4 preguntas dentro del componente sé tú mismo. ¿Qué te da valor? Dios te da valor.
¿Cómo eres único? Dios ya te creó único. ¿Cómo puedes ser tú mismo? Descubre tu propia singularidad. ¿Y cómo valoras tu singularidad? Practica el progreso y no la perfección. Y como me gusta siempre y he aprendido que los conceptos no traen transformación, sino necesitamos acciones concretas, quisiera dejarte hoy un pequeño compromiso, tarea, para avanzar en ese descubrimiento de tu singularidad. Quiero que tú identifiques personas, 3 personas claves en tu vida que estén a tu alrededor y le hagas una pregunta. Puede ser un mensaje de WhatsApp donde simplemente le digas, mira, escuché un mensaje acerca de mi singularidad y quiero descubrirla. Por eso te quiero pedir, por favor, que me regales 3 características que me hacen único. Fíjate que yo no dije 3 cosas que hago bien, yo no dije 3 cualidades, no, no. ¿Qué te hacen único? ¿Qué te hacen singular? ¿Qué te hacen esa obra maestra? Digo 3 personas, pueden ser más. Y qué bonito hacer esa estadística porque vas a descubrir cosas que aún tú no tienes en el radar que otros ven en ti. Otras que tú crees que tienes pero que no estás proyectando. Y otras que definitivamente confirman la preciosa y valiosa obra de Dios en tu vida. Mis amigos, muchas gracias. Espero que haya sido de bendición este tiempo y les bendigo en el nombre de Jesús. Espero que nos veamos pronto y poder conocerlos. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.